Buen día, profesora Luisa. El día de hoy, yo, Pablo Vera, voy a hacer mi exposición sobre un tema que muchas veces podemos pensar que es sencillo, pero que al ponernos en acción a programar, nos puede generar muchas dudas cuando no tenemos claras las diferencias, los usos y los ejemplos prácticos de estos dos bucles que son for y while. Y bueno, estos serán los tres puntos importantes en los que hablaremos en esta exposición. Eh, Como mencioné, los ejemplos son sencillos para poder facilitar la comprensión de los bucles, pues, ¿no? Y también se busca que el usuario pueda entender cómo y cuándo usar uno u otro para no causar confusión. Bueno, antes que nada creo que es importante definir lo que es un bucle. Bueno, un bucle es simplemente una forma de decirle al programa, a Python, que repita una parte del código varias veces, sin que se tenga que escribir esta parte una y otra vez, de forma redundante. Es por eso que esto mejora la eficacia y ahorra tiempo al momento de programar. Es decir, que en vez de poner print 1, print 2, print 3, print 4 y print 5, en este ejemplo, al poner for i in range 1 a 6 print i, al imprimir i, se imprimen estos números de forma ordenada y en un bucle. Y este pequeño bloque ya sale limpio, ordenado y eficiente. Además que se automatiza y se facilita esta función. Entonces, esto es algo que el programador le facilita y que prefiere emplear. Ahora, vamos a pasar a hablar sobre el bucle for. El bucle for, que es el primero que analizaremos, se utiliza cuando el usuario sabe cuántas veces quiere repetir algo. Es decir, si se tiene una lista de frutas y se quiere mostrar cada una, como está en este ejemplo, se pone for fruta in y ahí se ponen el orden de la lista: manzana, pera, uva. Al imprimir fruta, te va a lanzar estas tres palabras, es decir, manzana, pera y uva, de forma ordenada como una lista por elemento. Y bueno, cuando ya no hay más elementos, es decir, debajo del uva, el bucle se detiene solo. La ventaja del for es que controla automáticamente cuántas veces se repite. Así que no se tiene, no hay por qué preocuparnos sobre eso. Es automático. Esto es ideal para recorrer listas, rangos numéricos o incluso textos, y es bastante utilizado en Python. Ahora pasaremos a hablar sobre el segundo, el cual es el bucle while, el cual tiene una lógica un poco diferente al for. Bueno, en lugar de repetir una cantidad fija de veces, el bucle while se repite mientras una condición sea verdadera. Vamos a analizar este ejemplo. Por ejemplo, si el contador es 1 y dice while contador es menor o igual a 5, print contador y si aumentará el contador más 1. Es decir, acá el bucle imprime los números del 1 al 5 igual que antes, solo que la diferencia es que el programa no sabe cuántas veces se va a repetir, simplemente sigue. Se sigue ejecutando mientras la condición contador menos o igual a 5 sea verdadera. Esto también tiene un pequeño riesgo, que es que si se olvida de cambiar la condición, el bucle nunca termina y puede volverse infinito. Por eso con los while se tiene que tener más cuidado, ya que son más flexibles, pero también más peligrosos si no los controlas bien. Para terminar de explicar el ejemplo, en este caso, mientras el contador sea menor o igual a 5, se imprimirá el contador, o sea, el número que es el contador, más 1. Ahora vamos a hablar sobre el while con interacción. Un caso muy común donde se usa while es cuando el programa depende de lo que el usuario haga, o sea, con la interacción con el humano. Por ejemplo, si la respuesta es salir, bueno, disculpe, eh,
Acá, en este ejemplo, el programa va a seguir pidiendo datos hasta que el usuario escriba la palabra salir. Y esto es algo que no se podría hacer con un for porque no se sabe cuántas veces se repetirá. En este caso, el while es mucho más útil debido a que cuando no hay un número fijo de repeticiones y todo depende de una condición lógica del comportamiento del usuario, while nos permite facilitar esta interacción. Esto se usa mucho en menús, validaciones o procesos que dependen de decisiones externas. En este caso, el salir mandaría la flecha y volvería atrás en el programa. Ahora vamos a hablar sobre las diferencias principales entre ambos. Como he mencionado, el for es útil cuando tú sabes cuántas veces se va a ejecutar algo. Por eso se usa con rangos o con listas. Entonces, se tiene un control fijo debido a su automatización también. Por otra parte, el while es un control condicional y se repite solo mientras se cumpla una condición, como hemos analizado. Además, se tiene que tener un poco más de control debido al riesgo de bucle infinito que hay. Por eso se puede concluir en que for es más seguro y while es más flexible. En conclusión, for es una estructura planificada y while es una estructura condicional. Pese a sus diferencias y a eh, sus distintas formas de utilizar, ambos son esenciales en la lógica de la programación. Bueno, eso es para finalizar, una recomendación es que el bucle se tiene que utilizar según el propósito que se le quiere dar, debido a las diferencias y usos mencionados anteriormente. Muchas gracias por ver y escuchar esta exposición.